Hola, buenas noches. Gracias por estar conectados acá junto a nosotros. Esta es la primera, el primer conversatorio de un ciclo de conversatorios que hemos diseñado y hemos pensado en la SOCHINEP, en la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, para acercar la sociedad a la comunidad, acercar nuestro conocimiento a la comunidad y ser una voz autorizada y con conocimiento, digamos, para poder ayudar a los padres en esta tarea difícil que es criar a sus hijos y sobre todo cuando se enferman. Ya, hoy día hemos empezado con un tema eh, súper importante y súper relevante para nuestros padres, son los pacientes que vemos a diario, cada uno de nosotros. Eh, y son las preguntas que habitualmente todos tienen y en muchas partes les pueden decir muchas cosas diferentes. Entonces, la idea de nosotros es poder ayudar también en ese conocimiento y traspasarlo hacia nuestros pacientes. Eh, yo soy la doctora Natalia Rivera, soy broncopulmonar infantil, trabajo en la ciudad de Osorno, en el Hospital Base, y soy la presidenta de la sociedad. Y en esta oportunidad estoy junto a la doctora Gima Pérez, que es mi vicepresidenta de la sociedad, y muchos de ustedes la deben conocer. Ella es broncopulmonar infantil también, trabaja en la Clínica Dávila, en el Ezequiel González Cortés y en Piensa Pediatría. Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de lo que es el sistema inmune, cómo funciona a grandes rasgos, y tenemos ya varias preguntas que ustedes nos han hecho, nos hicieron los días anteriores, y vamos a solucionar todas estas preguntas y vamos a intentar dejar todo lo más claro posible. Si quieren seguir haciendo preguntas mientras se van conectando, las preguntas, si están en un computador, para hacer las preguntas están en una casetita que está al lado derecho, y si están en un celular es un cuadradito que está abajo, ya, de la imagen. ¿Ya? Y ahí pueden escribir su pregunta, se manda y nosotros las leemos ahora aquí en vivo. Después de terminar este conversatorio va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, no se preocupen si no alcanzaron a escucharlo todo o a verlo todo, porque lo van a poder revivir y cada vez que tengan alguna duda lo van a poder revivir desde nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Así que ahora le doy paso a la doctora Gema. Muchas gracias por la introducción a la doctora Rivera. Como ella decía, esta es una serie de conversatorios en los que vamos a estar trabajando para ustedes. No todo va en la formación clínico-científica para los colegas y para nuestros alumnos, sino que la idea es partir educando a nuestros papás también. Llegan consultas día a día y yo creo que la consulta más frecuente y cercana a la época que se viene, que es el invierno, es cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a nuestros niños, cómo nos defendemos de los virus y las bacterias, y es por eso que este es el primer tema de nuestros conversatorios. A modo de introducción, porque la idea también es que aportemos las dos con la doctora Rivera y que vayamos viendo las preguntas. Vamos a explicar en términos sencillos y prácticos, no tan científicos, porque si ustedes supieran lo que nosotros estudiamos inmunología, tanto en la formación como médicos, después como especialistas de pediatría y finalmente como broncopulmonares, también tenemos una rotación de inmunología. Aquí sí que sabemos muchas moléculas y cosas que son demasiado específicas, que podemos resumir en esta diapositiva que habla en términos simples de nuestras primeras barreras. Las primeras barreras, y los que son mis pacientes me han escuchado decirlo más de una vez, son la piel. Por eso que es muy importante tener la piel bien cuidada, y esto va desde lo más básico, la higiene, el baño diario. Cuando nosotros nos bañamos todos los días, aparte de sacar olores, residuos, células muertas, lo que hacemos es limpiarla de virus y bacterias que a veces viven normalmente en nuestro organismo, y los virus y los alergenos que intentan entrar. Cuando la tenemos limpia, cuando la tenemos lubricada y bien cuidada, sobre todo los niños que son alérgicos, que son los que más vemos, que tienen dermatitis atópica o piel sensible, esta piel se pone porosa, y al ponerse porosa entran los virus, entran los alergenos, y de esta forma nos enfermamos, por supuesto, o tenemos reacciones alérgicas. Por eso es que es sumamente importante tenerla bien limpia y segundo, bien lubricada.
muchos papás es un clásico, no lo voy a bañar o no lo voy a asear porque está resfriado, porque está con fiebre y es exactamente al revés. Por eso los pacientes adultos y pediátricos en la UCI se bañan todos los días porque tenemos que cuidarnos de estas infecciones, sobre todo también extra a lo que motivó nuestra hospitalización y por supuesto estas tan temidas infecciones intrahospitalarias que son gérmenes mucho más potentes y difícil defendernos de con nuestro sistema inmune normal. De ahí también tenemos nuestra primera parte de nuestra vía respiratoria, nosotras que somos broncopulmonares, que es la nariz. En la nariz tenemos varios tejidos, tenemos el epitelio nasal, están los famosos cilios, los pelitos que todos tenemos en nuestra nariz, que en algún momento cuando crecen con la edad muchos se los quieren sacar, pero en realidad son vellos que son protectores, que son saludables, que tienen un movimiento específico, que también eliminan virus y alergenos y bacterias, entonces por eso también es importante tener bien aseada la nariz, por eso existen todos estos sueritos para el aseo nasal, tenemos también en el fondo que sacar estos mocos porque obviamente aliviamos lo local y por supuesto porque este es nuestro nuevo filtro y en esta época, en el invierno, porque nos enfermamos más, no es que anden vueltos locos y anden carreteando los virus, sino que el frío no permite que logremos calefaccionar el aire que respiramos porque es mucho más difícil que en el verano. En el verano llegar a los 37 grados es mucho más fácil, entonces logramos este filtro, pero en el invierno ya cuesta mucho más y es por eso que entran como Pedro por su casa virus y nos infectan. Por eso que hay que tenerla muy bien cuidada y muy bien limpia la nariz para poder respirar mejor, porque si respiramos por la nariz, filtramos estos virus y los alergenos y no se van directamente a la boca, a la garganta para hacer amigdalitis o faringitis o bajar al resto de la vía respiratoria teniendo laringitis, bronquitis y neumonías, por supuesto. Que también nos defiende el estómago, como dice por ahí. El estómago que produce este ácido clorhídrico que ayuda también a eliminar gérmenes y también le da cierta estructura a nuestra microbiota que está tan de moda, la famosa microbiota, lo que comemos, los probióticos y todas estas cosas que también vamos a hablar después tienen que ver también con este ácido clorhídrico, con el tipo de comida que tenemos, con los medicamentos que recibimos en forma crónica, así que hay que cuidarnos desde ese punto de vista también. Y nuestras células defensivas, que son como nuestro ejército defensivo, como dice ahí, nuestros soldados, que son los glóbulos blancos que se activan y que aumentan y salen ahí todos corriendo en grupo a defendernos cuando hay algún virus y una bacteria que ataca nuestro organismo atacan y destruyen aquí a todos estos microorganismos, virus y bacterias. Y finalmente tenemos los guerreros que también nos defienden, que son los anticuerpos, que son toda esta memoria que se crea después de una infección, sobre todo grave, para generar una respuesta posterior y que no nos enfermemos gravemente cada vez que nos invade ese virus o esa bacteria. El ejemplo más fácil de entender son las vacunas. La vacuna de la influenza, por ejemplo, es este virus de influenza que está atenuado y que nuestro organismo lo va a reconocer y va a generar esta respuesta defensiva con anticuerpos, que habitualmente se demoran más o menos 15 días en generar inmunidad y por lo tanto cuando te llegamos al pic de influenza que va a ser pronto en mayo, ya nuestro organismo está con las defensas listas para partir y defendernos y que no significa que no nos resfriemos, sino que no significa que vamos a tener una crisis asmática grave por influenza o una neumonía grave por influenza. Así que ojo con recordar eso y que todos los grupos etarios que deben vacunarse, los niños de 6 meses hasta 10 años, los adultos mayores, los enfermos crónicos, respiratorios, cardiovasculares, inmunosuprimidos, embarazadas mayores a 13 semanas, deben vacunarse contra la influenza. Ojo con creer en esos mitos populares, que también vamos a hablar después porque son preguntas típicas las que ya nos estuvieron llegando. Y no menos importante, los estilos de vida saludables. Ya les dije lo de la higiene, que lo vuelvo a repetir, es importante
Primero, lavarnos las manos, ya lo aprendimos en la pandemia, si nos lavamos muy bien las manos, no repartimos bichos por todos lados, virus sobre todo. Los virus respiratorios se propagan rápidamente a través de las gotitas respiratorias, la saliva, los estornudos, la tos. Entonces, lavarnos muy bien las manos a cada rato. Si no tenemos agua y jabón, hacerlo con alcohol gel de 70 grados demostró también la eficiencia en pandemia. El bañarse diariamente o asearse diariamente, dependiendo de las condiciones que tengamos, tanto físicas como sanitarias en nuestro hogar. Es muy, muy importante el buen descanso. Ya el buen dormir, sobre todo en nuestros niños, tiene que ver tanto con el sistema defensivo como con el desarrollo, el crecimiento. El desarrollo cognitivo, neurológico de nuestros niños también es importante con un buen descanso. Los niños deben dormir entre 8 y 9 horas diarias promedio y los más chiquititos deben dormir más horas todavía. Es importante, obviamente, para un buen dormir, evitar el uso de pantallas recientemente, ojalá máximo 2 horas antes de que se vayan a iniciar la rutina para dormir y para acostarse. Es vital y fundamental el ejercicio. El ejercicio es como una super vacuna o como un super probiótico, una super vitamina, porque es antiinflamatorio de la vía respiratoria, antiinflamatorio del sistema inmune, antiinflamatorio del sistema cardiovascular. Yo soy de las antiguas asmáticas a las que les prohibían hacer ejercicio. Hoy sabemos que el ejercicio al revés es muy clave. Obviamente cuando el niño está obstruido, en ese momento se suspende el ejercicio por el riesgo de una obstrucción severa o mayor, pero en el día a día el asmático debe hacer ejercicio para disminuir su inflamación y cualquier enfermo pulmonar crónico y cualquier niño. El ejercicio, por más redundante, cliché que suene, es saludable porque, como les digo, mejora las defensas y todo este tipo de cosas. Y por supuesto, fundamental y vital, una buena alimentación. Estamos en tiempos de comida rápida, de comida chatarra, que tampoco les decimos, no somos tampoco inocentes y esperar que ningún niño coma dulces, que ningún niño comía comida chatarra, nosotras también somos mamás, entonces obviamente pueden comer, pero no que sea la base de su alimentación o que coman todos los días. Es fundamental tener una dieta equilibrada, contar con una buena proteína, que ojalá sin grasa, carnes rojas, carnes blancas, pescados, legumbres y por supuesto frutas y verduras, que siempre vimos una campaña del gobierno que era de las cinco frutas o cinco verduras que en el fondo son base de nuestra alimentación diaria y que al tener también estas cinco podemos tener variación de las distintas vitaminas y fibra para poder aportar a tener primero las vitaminas en buenos niveles y segundo tener una microbiota, tener nuestros microorganismos saludables en una buena condición para proteger, o sea, no solo nuestra guatita, sino que también proteger nuestro organismo con las defensas. Y como dice aquí la frase final, con todo esto y con muchos consejos que van a escuchar hoy día a través de las preguntas que vamos a ir contestando, así mantenemos fuerte nuestro sistema inmune. No sé si ya han llegado preguntas, Natalia. Sí, tenemos varias preguntas. Voy a empezar por las preguntas que nos hicieron durante la semana cuando comenzamos cuando empezamos Sí. a hablar de que vamos a hacer el conversatorio. Y la verdad es que les agradecemos mucho el interés. Nos llegaron varias preguntas, evidentemente todas van en el mismo sentido, así que qué bueno que son como las preguntas que normalmente todos recibimos en nuestra consulta y es súper bueno que las puedan hacer aquí, porque lo decimos mucho, lo repetimos mucho y lo vamos a seguir repitiendo porque es parte de lo que queremos que los padres se eduquen. Primero que nada, agradecer a Evelyn Cifuentes que nos hizo la primera pregunta, nos da un gran saludo y nos agradece la instancia de aprendizaje y eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y ella nos consulta. Lo que es muy característico que te preguntan en esta época, ¿cierto? Si ahí existe alguna vacuna o alguna vitamina que evite que los niños se enfermen, sobre todo en su primer año de jardín. Mira, yo siempre digo que es súper importante y probablemente tú opinas lo mismo que yo, que casi que es
parte del examen físico de la evaluación de un paciente son los niveles de vitamina D. Son importantes para nosotros porque participan mucho del sistema defensivo de tener niveles bajos de vitaminas D se asocia a infecciones respiratorias recurrentes. Se vio también en la pandemia que los pacientes que tenían niveles de vitamina D baja fueron COVID mucho más graves y con alto riesgo de mortalidad. Y también tiene que ver mucho con el tema de la alergia y del asma, que es lo que más vemos los broncopulmonares y que son las enfermedades crónicas más frecuentes. Entonces, cuando tenemos niveles bajos de vitamina D, tenemos una peor respuesta a los corticoides inhalados, a los inhaladores permanentes que usan los asmáticos y a su terapia alérgica. Así que es sumamente importante mantener estos buenos niveles que ojalá sean sobre 35, pero por lo menos sobre 30. Así que sería importante medirlos. La vitamina D es la que habitualmente todos asociamos con la vitamina del sol y efectivamente es así, o sea, la mayor producción de vitamina D es a través de la exposición al sol, pero también nos cuidamos de exponernos al sol por el riesgo de cáncer, radicales libres y todo el daño que haya asociado a eso, o nos ponemos bloqueador por esta misma razón para evitarlo y ahí ya no se producen al mismo nivel. Hablamos siempre de comparación, por ejemplo, exponerse 15 minutos al sol son 300.000 unidades versus cualquier medicamento o suplemento que puede tener 400 unidades, 600 unidades o las dosis de carga que a veces damos de 50.000 cuando hay niveles muy bajos de vitamina D. Entonces, ese es un punto principal. La vitamina C, que siempre a todos nos dio nuestra abuelita, nuestra Ujú, mamá, comamos más frutas ricas en vitamina mm. C, en este periodo de tiempo tiene más bien un rol en la cicatrización, en la piel, en los quemados, por ejemplo, más que en el sistema inmune, pero es difícil desmitificarlo un poco y a nadie le va a hacer mal una buena limonada o una buena naranjada, como dicen por ahí. Así que no Yo está de quería más, hacer, pero no es vital para yo, el sistema. Dime. yo quería comentar solamente que para los que estamos aquí en el sur y de los que nos están escuchando en el sur real del país, digamos, no en Rancagua, sino que del sur, digamos, eh, los niveles de vitamina D está estudiado que son más bajos que en lugares más del norte, más del centro. Y eso es porque tenemos menos sol durante el año, tenemos menos acceso al sol, digamos. Ojo que Entonces no están eso, así, ¿ah? El último estudio del INTA que comparó Antofagasta, Santiago y Concepción, los niveles más bajos de vitamina D eran los de Antofagasta. mira, Precisamente porque tienen mucho sol y usaban bloqueador todos. más bloqueador, claro. Y que es una Bueno, por otra, pero tiene una muy por otra, cerca exacto. lo que tú dices, por supuesto, pero me Ujú. refiero a que no nos confiemos en ese sentido. Es sumamente importante. Otros pilares que existen y que son importantes, demostrados por supuesto, son los probióticos asociados que tienen respuesta inmunológica específica y no son todos los probióticos. Son, por ejemplo, el Lactobacillus yeye o Lactobacillus rhamnosus, el Bifidobacterium bifidum y tampoco, aparte de no ser todos los probióticos, tienen que ser en una cantidad suficiente. No es lo mismo tener 1 millón que tener 10 millones de estas bacterias buenas que van a generar respuesta inmune. Así que eso también es importante a considerar. Y por otro lado, también existen otros compuestos que son los lisados bacterianos, que en términos simples muchas veces uno le explica a los papás que son vacunas orales, ¿cierto? Como el bronchovaxón, que ayudan a fortalecer el sistema inmune, que son muy útiles en los pacientes con amigdalitis recurrente, sinusitis recurrente, otitis recurrente, asmas de difícil manejo, cuando ya están súper adherentes a todas sus terapias y tampoco calzan para los biológicos y van al colegio, por supuesto, al jardín y se enferman y se infectan durante todo el año. También es importante recordar que 8, 12 cuadros respiratorios en un año son súper normales. No es un niño que tenga las defensas bajas. Yo sé que es agotador para uno como mamá, ¿cierto? Pero eso es normal, eso es un niño sano. El niño alérgico se enferma más veces, el niño asmático se enferma más veces y por eso es que lo tenemos que cuidar y proteger.
Y como la pregunta era amplia y también hablaba de vacunas, las Mm, vacunas son fundamentales, sobre todo en el paciente que es crónico y que es más de riesgo. La vacuna de la influenza, la vacuna del COVID, que se volvió a ampliar la vacunación tras el aumento sostenido de las últimas semanas de los casos de COVID. mm, ujú, Las vacunas del programa, tenemos un programa nacional de inmunizaciones que es envidiable a nivel internacional, tenemos una sí, gran cobertura de hemófilos que produce y que producía antes meningitis, sinusitis, otitis, neumonías, el neumococo también que está súper cubierto por nuestro programa nacional de inmunizaciones, el coqueluche, la bordetela pertussis, entonces no olvidemos que tenemos muchos medios para protegernos. Está todo este tema de que vivimos en un caos, entonces a veces nos olvidamos. Ya no están tan inquisitivos en los vacunatorios o en los consultorios para llamarnos para que pongamos las vacunas. Y por otro lado, toda la publicidad contraria que nos hacen los antivacunas. Entonces no mm, olvidemos todo lo bueno que tenemos mm, que es a veces mucho más importante que suplementarnos con cosas extras. Una buena alimentación, ejercicio, seguir los tratamientos crónicos y no abandonarlos. Y las vacunas son prácticamente fundamental o la base de cualquier niño sano. ujú. Antes que nada, antes de seguir, perdón, quiero agradecer a Faes Pharma que esté haciendo posible estos conversatorios. Ya, así que les agradecemos y les agradecemos también por haber confiado en nosotros, ya que estamos recién partiendo y ya se subieron a este carro con nosotros, así que espero que estemos en los próximos conversatorios con ellos también. Varias preguntas de Broncovaxón para en el fondo redondear un poco ese tema. ¿Cuántas veces al año se le puede indicar? Aquí hay una mamá, Danitza, que nos pregunta que tiene su hijo de 1 año 7 meses y que inició el tratamiento en diciembre, seguramente porque lo terminó ahora en febrero. Entonces, en el fondo, la indicación, seguramente que fue como se la dio su pediatra, ¿cierto? Que es cuántas veces al año uno lo debiera repetir o se puede repetir. Es una buena forma de usarlo diciembre, enero y febrero como para llegar a marzo protegido. En general, la mayoría de los estudios son de una vez al año, pero se Mm. puede dar 2 veces al año, separados por 6 meses entre medio, entre la última dosis y la primera de la segunda tanda, pero porque prácticamente es inocuo, etcétera, pero tampoco hay grandes beneficios. Sí, Mm. anualmente se puede dar sin ningún problema. Sí, ese es el mayor beneficio que tiene, digamos, 1 vez al año. Y se puede repetir 2 años, 3 años, digamos, si es que las primeras veces uno vio una buena respuesta. Aquí hay una pregunta bastante interesante de Sofía Ríos. ¿Cómo influye el ambiente en el hogar? Que es se hace muy importante. Yo tengo la realidad del sur, ¿cierto? Donde en esta época tenemos mucha humedad, tenemos mucho humo de la leña, donde se respira este aire al sur que es olor el aire tiene olor a madera quemada, digamos, que es como a uno le evoca el sur, el campo, pero que en la práctica es bastante deleterio, ¿cierto? Los tipos de calefacción, los niños que tienen, los que son más susceptibles a tener problemas respiratorios. ¿Qué cambios concretos realmente deberíamos hacer? ¿Qué sirve y qué no sirve? Porque también ahí también hay mucho marketing Ay, sí, de así alguna es. cosa. Yo creo que lo más importante es, como dices tú, el ambiente donde estamos viviendo. O sea, si yo no me puedo cambiar de casa, es medio difícil hacer ciertas cosas del ambiente Mm, externo. Sí puedo cambiar la calefacción dentro de mis posibilidades económicas y locales. mm, Sabemos que la calefacción eléctrica por lejos es la más protectora de infecciones, de exacerbaciones de alergias, de asma. Pero yo creo que por lejos y quizás porque como yo digo siempre cuento que soy asmática y me afecta mucho a mí, es la exposición al humo de tabaco, o sea, por sí, lejos. sí. Y no basta con decir fumo fuera de la casa, Ujú, ya, porque obviamente, por supuesto que a la antigua, como fumaban en el living o al lado en el comedor mm, con el niño al lado, eso es mm, terrible. Pero mm, la nicotina se impregna en la piel, en la ropa y en el pelo del fumador.
Y eso hace, Ujú. y está Sí. demostrado, y también no solo, como hablábamos antes de partir, no solo para el tabaquismo convencional, sino también para los que están expuestos al Activo. vapeo. Tenemos Ujú. esta nicotina que es absolutamente dañina. No, lo mínimo que genera es una hiperreactividad bronquial o de la vía aérea, sino que primero en los más chiquititos, por eso que cuando dicen ya el bebé se va para la casa, evitar exposición a tabaco. No es solo para que la bobita no quede impregnada a cigarros, sino Ujú. porque está demostrado que este fumador pasivo va a tener un desarrollo pulmonar más deficiente, va a tener pulmones más chicos, con menos capacidad defensiva contra virus y bacterias, va a tener más riesgo, 5 veces más riesgo de desarrollar asma, 5 veces riesgo de desarrollar una neumonía grave, de caer a la urgencia, de caer a la UCI. Entonces también va a tener una pobre función pulmonar, va a caer antes a todos, la función pulmonar se va a echar a perder nuestra capacidad como más o menos a los 20 años hacia adelante. En los niños que están expuestos al humo de tabaco esto ocurre mucho antes. Entonces es muy, muy, muy dañino, muy, muy deleterio y por más que suene a que majadero, yo diría que es lejos lo que más influye. Entonces, como para que no afecte tanto, ojalá no fumar, por supuesto, pero si van a fumar, fumar fuera de la casa, bañarse, cambiarse de ropa y lavarse el pelo para disminuir este riesgo. Y es tan importante el tabaco, tanto el fumador activo como el pasivo, es que a partir del 1 de diciembre del 2025 se Ujú. incluyó en el GES la cesación tabáquica. La vaquica. Y no hay que menospreciarlo para nada. Bueno, ya hablamos de la calefacción, lo otro que es importante, la verdad es que entre el tema de las alfombras más que por los alergenos es por esto mismo. Por ejemplo, la gente que fuma en los ambientes se queda en las alfombras, en las cortinas, en los tapices. Entonces, eso sí, sí es importante limpiar y ventilar. Pero si al revés el paciente cree que sacando la alfombra disminuyeron los alergenos, tampoco es algo que le va a hacer daño y lo puede hacer, pero no está 100% demostrado su efectividad. Lo otro que se utiliza mucho, como dices tú, los desmitificadores, el tema de los purificadores de aire, Purificadores de aire. Mm. aire. No Ujú. hay evidencia, pero tampoco hay evidencia que diga que son dañinos, así Mm. que si alguien quiere probar o puede ver que sí tiene efecto, aunque sea Mm. placebo, por lo Claro. menos va a servir de Mm. algo, ¿ya? Ujú. Pero es súper importante, pero yo siempre digo que la clave está en la buena calefacción, el ambiente Ujú. tabaco, ventilar las casas, nos olvidamos muchas veces Sí, de esto es ventilar. fundamental. Mm. ¿Cierto? Entonces, no, es que hace frío, sí, pero ventilemos Mm. cuando los niños no estén ahí en esa habitación, Mm. vamos por parte, etcétera. En los colegios pasa lo mismo. A la gente se le olvida que cuando volvimos recién de la pandemia, estábamos, aparte de con mascarilla, con ventilación constante de las salas de clase y fueron años que nadie se enfermó. Sacamos las mascarillas, volvimos a cerrar las puertas de las salas Mm. de clase y tuvimos una de las peores campañas de invierno Sí. y nació el Nirsevimab, que se nos había olvidado también mencionar, que este anticuerpo monoclonal que en términos sencillos tampoco es vacuna, sino que ya vienen las defensas, No. te ponen las defensas directo del virus sincicial y Por eso eso no no dura tanto. está. Esa es la causa, por eso no dura, porque no se generan defensas de uno, digamos, sino que se las entregan. Entonces duran Las 6 meses, dejan para que se que duran el defienda primer ahora ya invierno. en el Mm. periodo más crítico, que es la campaña de invierno, y las edades vulnerables, que el de riesgo es el menor de seis No de meses o 6 meses. general, Ujú. ¿cierto? Entonces, no Y, nos olvidemos ujú. de esas cosas que son tan fundamentales. Mm. Mira, un poco también hablando desde el sur, la calefacción es un tema para nosotros, con esto de la leña, efectivamente, que es la más, la más barata, la más asequible acá, pero es la que más contamina. Le he comentado a mis papás porque también esta es una pregunta súper súper habitual. Efectivamente, la calefacción eléctrica es la más limpia, o podría ser incluso la calefacción, se me fue la calefacción central, digamos, con gas, pero eso es obviamente mucho más caro. Eh, lo que nosotros nos pasa acá en el sur es que si bien yo podría cambiar mi calefacción y yo hago un esfuerzo y tengo mi aire acondicionado, porque me pasa con algunos papás, el problema es que cuando abrimos la ventana para ventilar o abrimos la puerta, en el fondo entra toda esa contaminación desde afuera, en el fondo. ¿Ya? Las casas no son herméticas, y tenemos que ventilar, digamos.
Entonces ahí ya pasa por un problema país, en el fondo por un problema de políticas públicas en estas ciudades del sur del país. No somos aquí, no somos la única. Hay muchas ciudades muy contaminadas en el sur de Chile, como son no, Temuco, Coyhaique, Padre Las Casas. Eso está súper definido también, además, Exacto. desde la OMS también. Y así que eso es un punto que es difícil, es súper complicado poder manejarlo sin cada uno. Pero sí el tabaco. Y hay papás que a veces se nos hacen los lesos con eso del tabaco, pero el tabaco es algo que uno puede manejar, ¿ya? Yo soy súper enfática con mis pacientes, les digo, el tabaco cero, o sea, tolerancia cero con el tabaco, digamos. Nadie dice que lo puedan sacar de un día para otro, porque eso probablemente cuesta, esto es una adicción como cualquier otra adicción, en el fondo. Pero claro, que vayamos empezando a fumar cada vez menos, siempre, si es que no se puede dejar de un rato para otro, siempre afuera, pero incluso afuera, aunque el papá fuma afuera, está demostrado que hay un efecto deleterio en los niños. Está demostrado que los niños se enferman 4 veces más que los niños cuyos padres no fuman. Por lo tanto, yo les digo, yo les puedo dejar todos los tratamientos y los inhaladores y pueden ser muy buenos los tratamientos y caros, pero si siguen fumando, el efecto va a ser menor, siempre va a ser menor. ¿Ya? Entonces, esto también es para generar la conciencia. Un ejemplo importante, que yo creo que a ti te pasa lo mismo, es que los hijos nuestros se enferman menos que los del resto. Tal cual, de los compañeros, sí, No es porque la mamá es le den verdad. esto, es porque acá no se fuma, Mm, evitamos otro tipo de contagios o de ujú. gatillar crisis, etcétera. Y porque Somos al conscientes con revés, las vacunas, porque eso también pasa. nosotros Mm, también podríamos traer muchos virus a la casa, vemos exacto. todo el día, entonces son Mm, niños más sanos. Entonces ahí es donde más se demuestra que la influencia del humo de tabaco y las vacunas, como dices tú. mm. Sí. De hecho, hay varias preguntas de vacuna que son las bien características que nos hacen, que nos preguntan siempre. Nosotros también lo decimos en nuestras redes sociales y todo, pero a veces pasa que los vacunatorios tampoco nos ayudan con algunos mitos súper arraigados que existen. Por ejemplo, puedo vacunar a mis niñas tomando antibióticos. Esto lo pregunta Margarita Fredes, que además sus hijos tienen fibrosis quística, entonces un poco más, quizás un paciente como más de cuidado. Pero en el fondo la respuesta sigue siendo la misma. Exacto. La respuesta es sí, no altera la respuesta Ujú. inmune. Así es. Eh, Además, como siempre Ujú, decimos, las bacterias no hacen nada a los virus, así que aunque ujú. tuviera que ver un poco en el efecto, tampoco interferiría, porque las vacunas, sobre todo la de la influenza, que nos interesa colocarle a estas niñas con fibrosis quística y por la Sobre época todo los niños con fibrosis quística, que tienen un que sistema poner inmunológico la para. pulmonar que no. Ujú. Entonces, como dices Exacto. tú, Mm, lamentablemente ahí en los vacunatorios tampoco nos ayudan mucho con la educación, ¿cierto? Esa es una mm, pregunta tan clásica como seguramente te llegó mm. otra de si se puede vacunar, si están resfriados o no. ¿Está resfriado? Esa es una siguiente pregunta, efectivamente. ¿Y hasta cuánto tengo que esperar, por ejemplo? Claro, en general, cuando es un resfrío no está contraindicada. La única contraindicación, comillas, de la vacuna de la influenza es anafilaxia al huevo, o sea, una Mm, reacción alérgica grave, severa, con riesgo ujú, vital, y fiebre el día de la vacuna. O sea, es la ujú, única sí, contraindicación que existe. Se pueden vacunar mm, resfriados y la diferencia de esperar o no es cuando ya tenemos confirmada una influenza, que ahí se recomienda, pero muy preventivamente para no tener una gran respuesta inflamatoria, es que si ya mm. tenemos en un panel positivo de influenza, esperar un par de semanitas para vacunarse contra la influenza y proteger las otras cepas, porque obviamente también la inmunidad no se genera solo o sea, para todas las cepas automáticamente, sino solo la que nos está afectando. Eso es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, si ya tuve, ¿para qué me voy a vacunar? Digamos. Exactamente. Por eso Ujú, la vacuna es trivalente, tetravalente, dependiendo, y que hay exacto. muchas más cepas, pero en el fondo se decide colocar la cepa circulante el invierno anterior en Europa y en Sí, Estados Unidos. en el Y ahí hemisferio norte, sí. está a Ujú. nosotros. Así es como se hace la vacuna. Sí, eso es súper importante para los papás para que lo tengan súper claro. También me llegaron esta semana, creo que fueron 2 pacientes que no los quisieron vacunar en el consultorio porque estaban tomando antibióticos. Y lo clásico son estos pacientes que les dicen en el vacunatorio que no porque tiene tos y moco y si nos ponemos a esperar que se le pase la tos y los mocos, va a pasar todo el invierno sin poder vacunarse. Y Y sobre todo en también los nos crónicos, pasa, ¿cómo? que los crónicos que van a tener todo y mocos todo el Sí, año. pues exacto.
y también nos pasa, me ha pasado con pacientes que esperando que se les pasen los tos y los mocos terminan graves con una influenza intubable. Sí, eso también pasa. ¿Ya? Y eso es real. ¿Ya? En el fondo, las vacunas nos ayudan a estimular nuestro sistema inmune, así que tenga tos y que tenga moco no tiene ninguna contraindicación. Incluso la fiebre no es una contraindicación tampoco. Normalmente uno como que lo aplaza 1 o 2 días para ver si la fiebre es por el cuadro intercurrente que tenía o porque o si vacuna la influenza o si se hace una vacuna y hace fiebre, tú decís, bueno, no sabemos cuál de las dos cosas es en el fondo. Pero si vamos estrictamente hablando, no hay una contraindicación. ¿Ya? Ni siquiera la fiebre es una contraindicación. ¿Ya? Eh, Hay una pregunta súper interesante que estuve revisando. Bueno, aquí muchas mamás preguntan la recomendación del uso de broncoacción, ¿cierto? Que ya lo conversamos, que es el que tiene más evidencia de disminuir los cuadros respiratorios en los niños. Algún tipo de complejo vitamínico. La Gema ya habló eso más temprano, ¿cierto? Que en el fondo lamentablemente no son mágicos. Algunas vitaminas y algunas cepas de probióticos ayudan un poco más. A la que le tenemos siempre tanta fe, que es la vitamina C, que está como bien arraigada, lamentablemente no tiene tanta evidencia y es muy fácil, pues los niños les gustan tomarse las tabletitas masticables de vitamina C porque además son ricas. Entonces son atractivas, además tienen colores, etcétera. Eh, Hay una mamá que es bien interesante lo que pregunta respecto a que van sus hijos de 2 años y de 5 meses, perdón, 2 años y 9 meses, perdón, van al jardín y la piel se ha puesto más sensible. Ya que hablamos de la piel inicialmente como la primera barrera, digamos, del sistema inmune. Exacto. ¿Cómo podemos mejorarle eso? ¿Cómo puedo mejorarle su piel aparte de los baños? ¿Y con qué más lo puedo humectar, digamos? Es súper importante lubricar la piel y es una excelente pregunta porque se Mm, deteriora además por el frío. Entonces, además, dependiendo también de dónde esté sí. viviendo, etcétera. Mm, Entonces, como dijimos que es nuestra primera barrera, además de asearla, también es importante lubricarla. Uno puede partir desde lo más básico, pero la verdad es que la experiencia me ha demostrado que lo más básico mm. igual irrita. Muchas veces tienen alcohol, etcétera, que eso hace irritar la piel. Siempre va a ser mejor que el peor es nada, pero si son de piel muy sensible, siempre es ideal, y no vamos a decir marcas puntuales, cualquier línea para atópicos o para alérgicos, ocupar para la lubricación diaria. Y lo importante es usarla, porque no sacamos nada Oh, de ponerla de vez en cuando y siempre se recomienda que es mejor lubricar la piel después del baño. Lo otro que es importante es que que el baño no sea con agua tan caliente, porque el agua caliente también deteriora la piel y que se seque más suave, como a palpaciones y no frotar, porque el frotar la piel también la irrita mucho y en el fondo, en vez de, o sea, con todo lo que la estamos cuidando con los productos para alérgicos, la dañamos más con el frote. eh, lo otro importante, el baño todos los días. Eso a mí me pasa mucho. Que no, es que, bueno, lo que tú comentaste al inicio, no es que no lo baño porque está enfermo, no lo baño porque se puede resfriar. Eso también es un mito súper como arraigado, y eso viene de las abuelitas también. ¿Cierto? Esto de que si está enfermo se me puede resfriar porque lo saco del baño y hace frío, digamos. Eso también yo trato de sacarlo en la consulta, porque además yo nunca entendí muy bien de dónde viene esto de que no se pueden bañar los niños cuando están enfermos. Probablemente tiene que ver con las casas hace 80 100 años donde los baños estaban fuera de la casa y probablemente tiene ese sentido, probablemente. Sobre todo en Exactamente. el campo, digamos. Y que también yo creo un poco que esto de mitificar que el frío en sí mismo enferma, como explicábamos Claro. al inicio, es porque tenemos que Ujú, calefaccionar el ujú, aire que respiramos por la nariz, pero tienen que andar virus en el ambiente. Entonces, si ujú, no hay nadie enfermo en la casa, difícil que ande un virus en el ambiente. Y como dices tú, esto tiene que ver más con la antigüedad, donde los baños estaban ujú. fuera, donde no había necesariamente agua caliente en Para todos lados. bañarse, sí. Mm, Ahora mm. también las mamás a veces calefaccionan el baño o la pieza desde donde Sí. sale del baño a la pieza. Y Mm, lo importante también es que no salga a jugar inmediatamente a un frío polar, pero
Tampoco eso en sí justificaría que se resfriaran. Y bueno, habían otras cosas que me parecen aún más complejas que el no bañarse. O sea, antes a las mujeres en su periodo menstrual que no se bañe porque está enferma. Entonces, Mm. cuando es el momento en que necesitamos más limpieza porque también Más hay limpieza, infecciones. exacto. Ujú. Igual Sí. cuando los niños están con diarrea o con cuadros gastrointestinales, también hay que bañarlos y limpiarles ahí muy bien la piel para que no hagan dermatitis, irritaciones, infecciones por hongos, etcétera. Sí, otra pregunta súper interesante de las preguntas que nos llegaron durante la semana es una mamá que dice que sus niños son asmáticos, su broncopulmonar siempre lo manda a ponerse las vacunas, pero ella no quiere ponérselo porque se enferman más. Esa Es también es una clásica pregunta. clásico. ¿Pasa más con los abuelos? Sí. A mí me pasa más con las abuelitas que dicen que no se ponen la vacuna porque se enferman más Como que digo con los yo, niños. hay años y años, ¿ah? En Ujú. que, o la clásica es como me la puse y caí como pollo, Sí, sí, sí. ¿cierto? Que es como Ujú, el término más popular, arraigado. Yo ujú, siempre lo explico al revés. Yo le digo que qué bueno que le pasa eso y me miran y quedan como en shock. ujú. Cuando alguien se vacuna y dentro de los 2 primeros días, las primeras 48, 72 horas, genera fiebre, genera síntomas tipo resfrío, mocos, tos, decaimiento, dolor de cuerpo, tiene un tremendo sistema defensivo. Sí, exactamente. Reconoció al virus de influenza, se defendió Ujú, y ya instaló la respuesta defensiva y está formando anticuerpos en los próximos 15 días, versus ujú, nosotros que cada vez estamos ujú. menos defensa, ya no reconocemos nada, yo me vacuno y por ahí pasó la vacuna, nunca me resfrié, nunca Ma- me dio, nunca tuve fiebre. Sí que tengo No, un sí, sí. sistema ahí Mm. deficiente. Entonces eso está muy Sí. Ajá. justificado. Ahora, distinto es, yo me enfermo 2 semanas después de que me vacuné. Primero, no tiene nada que ver con la vacuna, no Ujú, es un efecto secundario de la ujú, vacuna y estoy protegiéndome contra la influenza. Existe un montón de virus que no tienen vacuna. El que está circulando mayormente en estos momentos es el rinovirus, que los ujú, broncopulmonares odiamos porque es mucho más generador de asma que incluso que el virus sincicial. sí, Entonces, es un virus que no tiene vacuna, a diferencia de la influenza o este anticuerpo monoclonal para el virus sincicial. No tenemos, el COVID también tiene vacuna, pero este no tiene vacuna, ujú, entonces te pueden estar dando síntomas los otros virus circulantes, las bacterias como el Mycoplasma, que están prácticamente todo el año. ujú, Entonces es súper importante ujú. tener claro que no es que, como dije al inicio también, que no me voy a enfermar, sino que no me voy a enfermar grave y que cuando Grave, de hay una influenza. infección inmediata es al revés un muy buen sistema defensivo. Porque al revés, efectivamente, yo creo que me hace mal la vacuna, no me vacuno y me da una influenza grave, es riesgo de muerte, no es solo de tener una Mm. neumonía y hospitalizarme, caer en ventilación mecánica y morirme si tengo una enfermedad crónica como el asma. Por eso que De- broncopulmonar la manda siempre a vacunar. Sí, exactamente. Y de hecho, eso es la campaña actual del gobierno, esto de que en el fondo no es solo un simple resfrío, sino que puede llegar a ser en los grupos vulnerables, que son los que están definidos por la autoridad hace mucho tiempo, y son los que nosotros insistimos, ¿cierto?, en que se vayan a vacunar, que se vayan a vacunar, eh, No es un mito porque muchas porque veces creen que efectivamente es por sí, campaña. O sea, yo creo que a mm, ti te tocó igual que a nosotros ver hospitalizados graves, niños asmáticos que habían suspendido tratamiento, además, que además, llegaron pues, sí, sí, mm, intubados niños de 7 años, o sea, no son guaguas. Y mm, adultos mayores, por sí, supuesto, también sí, con otras enfermedades asociadas, asma, sí, hipertensión, sí. diabetes, que estuvieron muy graves. Mm. El rinovirus hablando un poco del rinovirus, el rinovirus es el que más provoca los resfríos, pero los asmáticos tienen un riesgo muy alto de hacer crisis de asma y terminar hospitalizados. Ya, y eso este año nos pasó a principios de año, muchos pacientes asmáticos hospitalizados, porque en el verano suspendieron tratamiento, anduvieron bien, digamos, y en marzo todavía no tenían síntomas, entonces no había empezado el tratamiento hasta que la primera crisis hospitalizados. ¿Ya? Es Así. como que chocar contra la realidad, en el fondo contra una pared. Eh, y ahora lo estamos viendo un poco más porque como los niños pequeños están protegidos con el nirsevimab, entonces ya no hay tanto paciente con virus incisional. Ya no se come en nuestra atención el virus incisional y las guaguas pequeñas. Se lo come ahora el rinovirus en niños más grandes y niños asmáticos. Ya, en Chile el asma en los niños es muy frecuente y nosotros en el sur tenemos más proporción de asmáticos que en la zona central.
Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, pues el humo de la leña, probablemente alguna susceptibilidad genética, más humedad, más virus circulando. Empezamos antes el invierno y lo terminamos después que en la zona central. Hay más temporadas, más meses con frío, entonces eso tampoco nos ayuda, digamos, aquí en el sur. Eh, Hay varias personas que nos preguntan esto de si la tos, si tienen tos o tienen moco, se pueden vacunar, hasta cuándo esperar. Eso ya está absolutamente respondido, que aunque tenga tos y moquitos, se pueden vacunar sin ningún problema, no le va a pasar nada. ¿Ya? Eh, Aquí una mamá que comenta que tiene un hijo de 3 años que es asmático, aparentemente leve, buenos hábitos de higiene y alimentación, es bien activo, que está en tratamiento con Broncovaxón y con Muno, que es otro tipo de probiótico y de vitaminas que estimulan el sistema inmune, pero pasa enfermo en estricto y pasa enfermo igual. Probablemente a ese niño hay que buscar, hay que reevaluar su tratamiento temático, hay que optimizarle en el fondo Yo reevaluaría el tratamiento de eh, asma, a ver si está eh, tratada la alergia, que es la la alergia. consecuencia más Si se lo frecuente. hace bien, buena técnica inhalatoria, si lo hace como se lo indicaron, Buena eh, aerocámara, buena buena la inhalación, cámara. ojo Sí. también, porque no vamos a decir Eso más, podría dar para otro conversatorio, pero no las vamos a decir marcas de los marcas de inhaladores. nuevo, pero hay algunos que se eh, quedan aquí en la garganta y otros que llegan a los bronquios. Con eso lo resumimos Exactamente, todo y lo mismo exacto. las aerocámaras. Y Sí, aprovechamos también de sí. aconsejar a Ujú, todos los que nos están viendo ahora ujú. y que nos van a ver después por el canal de YouTube, que en Ujú. la página de Sochinet y en la bio de las redes sociales aparecen distintas técnicas inhalatorias para que puedan repasar si las están Sí. haciendo correctamente o no. Eso es muy importante. En un par de semanas más vamos a celebrar el Día Mundial del Asma y en la gran mayoría de los centros que se atienden pacientes asmáticos a lo largo del país, eh, vamos a hacer una actividad de educación de técnica inhalatoria. Así que quedan todos invitados para acercarse a sus centros ya porque hemos recibido súper buena recepción, estamos organizándolo desde la Socinep y desde la Sociedad de Enfermedades Respiratorias para que sea transversal niños y adultos. Entonces la idea es optimizar y educar en técnica inhalatoria y también así que los papás para que se acerquen, esto es el 5 de mayo, pero también efectivamente en la página de la Socinep tenemos unos excelentes videos de técnica inhalatoria. Inhalarse no es fácil, no es fácil aprenderlo, son muchos pasos. La aerocámara es fundamental y si uno lo hace sistemáticamente, al final uno lo hace bien. Y también hacerlo con la periodicidad y con una buena adherencia al tratamiento, como te dice tu pediatra o tu médico, ¿cierto? Si es 2 veces al día, tiene que ser 2 veces al día, aunque el niño no le guste de repente o que se quede dormido, eso pasa también cuando son pequeños. O a Y veces uno ojo, está cansado también como mamá. aunque esté bien, no Entonces, suspender, salvo se lo suspende eso, el médico, porque es exacto. un clásico. O como les digo yo, ¿por qué estaba bien? Porque estaba en tratamiento. Porque estaba en tratamiento, sobre todo en esta época del año que estamos a puerta ya, aquí en el sur ya el invierno ya llegó, digamos. Entonces Exacto. estamos a puertas, solo se viene más frío y más mal clima en el fondo, ahora que estamos en abril. Entonces es muy importante mantenerlo, digamos. Esta es una muy buena pregunta respecto a la microbiota. ¿Qué tipo de alimentos tenemos que tener en nuestra dieta para tener una microbiota saludable? La verdad es que como hablaba antes, esta de la campaña de las cinco frutas o cinco verduras, como que resume un poquito. Buena cantidad de fibra, por lejos. Frutas, verduras, cereales que no sean tan productores de carbohidratos como el arroz, porque nosotros consumimos mucho arroz, Mucho arroz. los vecinos del Perú también Ujú. consumimos mucho carbohidrato con poca fibra, priorizar la quinoa, priorizar el cuscús, todas estas cosas que tienen, que son un buen carbohidrato igual, pero que tienen más fibra, las legumbres, que las dejamos de lado y entiendo que muchas veces que a los niños no les gusta, hay mucho tema también sensorial, de niños prematuros, de niños TEA, de niños que fueron alérgicos alimentarios, pero aquí está la creatividad para poderlas disfrazar. De repente hay niños que Mm. no se dieron ni cuenta y que se comieron una hamburguesa de lenteja. Por ejemplo, o sea, Entonces, una buena tortilla, cosas con caritas, con colores, hacerles el atractivo agua la comida a los es niños. El agua es fundamental, la fundamental. Mm. de jugos artificiales con colorantes que también generan alergia.
que generan hinchazón abdominal, que cambian la microbiota, todo lo azucarado, carbonatado, o sea, el Ujú. agua es básica. Sí. Si ojalá todo el mundo pudiese tomar agua y solamente agua sería ideal, Mm, ¿cierto? ujú. Es fundamental y tanto para la hidratación, porque volvemos de nuevo a la base, al cuidado de la piel, también es de la hidratación por dentro y por fuera. Así que es súper vital el agua. Aquí Joana Galleguillos pregunta si estos probióticos, de lo que hemos estado hablando, estimulantes del sistema inmuno, son de libre acceso. Y efectivamente son así. Tú puedes... Son de libre Ujú. acceso, eso sí que cuando te recomienda alguno específico, tu médico trata de no cambiarlo, porque no sé si llegaste al principio o no, hablamos que primero son cepas puntuales y específicas las que están demostradas que son inmunoestimulantes o mejoran el sistema inmune, y segundo, la cantidad de esta cepa presente en el medicamento, por decirlo así. Voy a aprovechar de comentar algo que siempre pasa. El ISP, que es nuestra entidad reguladora de fármacos, vitaminas y medicamentos y suplementos, es súper estricta, es más estricta que la FDA, que es la gringa. Entonces, siempre en las vitaminas, probióticos y suplementos dice no apto para menores de 8 años, salvo prescripción médica. Entonces, si esto te lo ha indicado tu médico, puedes usarlo. Les dejo con tranquilidad que estos probióticos que vienen en gotitas son para bebés. Sí, Sirven. porque esa es otra pregunta. Si alguien un bebé a la cuna, le puede tomarlas. Esa es una siguiente No pregunta. son dañinas, aunque diga por ley y por normativa del ISP no usar en menores de 8 años salvo prescripción médica. Entonces una vez me devolvieron uno con receta, que no la compró así espontáneamente la mamá. Entonces ¿Ya? le dice, dígale a su doctora que no se puede usar en menores de 8 años salvo prescripción médica. Yo le dije, dígale de Ujú. vuelta que esta es la prescripción médica. Claro, Ahí está, en la receta. ahí está Entonces, la receta. Sí, sí, o sea, es repetir, como dicen por ahí, como loro, sin analizar lo que estamos diciendo. Entonces, esto es sí, pues, precisamente exactamente. la Ahí indicación estaba. que Sí, corresponde. Y hay evidencia sustentable, sí, seguro, y también así otros es. efectos, los cólicos, etcétera. Así que úsenlos con tranquilidad. Mira que hay una paciente que pregunta algo muy específico del test de sobre la fibrosis quística. Una pregunta súper atingente porque la GEMA es una de las referentes nacionales de fibrosis quística a nivel, en Chile y para el ministerio. Pregunta si, hasta yo lo puedo contestar, que yo no tenemos tantos pacientes con fibrosis quística aquí en el sur, ¿no? En mi centro. Pero un bebé de 1 año 8 meses, ¿le pueden tomar un test del sudor para descartar fibrosis quística? Sí. Y de hecho el test del sudor se toma desde los 2 kilos de peso, en el fondo. Tú puedes tomarlo en la NEO. Y nosotros lo hemos solicitado, es fácil de tomar, no es doloroso, pero si se lo están pidiendo a esa edad es porque queremos descartar una enfermedad grave. Probablemente ese bebé ha tenido o ha estado hospitalizado muchas veces o ha tenido muchos síntomas respiratorios o no sube bien de peso o las dos cosas. Entonces es súper importante descartarle una enfermedad tan grave como la fibrosis quística. Así es. Y bueno, Ujú. depende también de dónde haya nacido, porque tiene 1 año y 8 meses, a lo mejor pudo haber sido parte del plan piloto del screening Ah, neonatal, podría haber sido C, dependiendo de dónde nació, porque el plan piloto fue en la zona central, digamos en en la quinta Santiago, región. Rancagua, creo que fue y quinta región. Ujú. Entonces, eso es importante saber, o si en el privado le ofrecieron el famoso estudio metabólico, IBX, Ah, etcétera. Es una exacto. forma de saber, pero es importante que quede súper claro, como dices tú, que puede ser, algunos ponen desde los 3 kilos, con seguridad, pero en el fondo puede ser de un niño de 1 mes de vida en adelante o menos si Ujú. el niño suda. Así que claramente el niño de 1 año y 8 meses se puede tomar, Sí. y lo importante es que se haga en un lugar que esté certificado y que sea de un centro donde se ven habitualmente, porque como todo requiere expertise. Entonces, mientras más test del sudor se tome, Ujú. más estandarizado está el estudio en ese centro. Así es. Mira, que hay otra pregunta interesante, ella debe ser de Santiago. Wanda nos pregunta, mi hija, que es asmática severa, dice, viaja en metro al colegio, así que debe ser una niña un poco más grande. ¿El uso de mascarilla disminuye la probabilidad de contagiarse? Sí, utilizada correctamente, Sí por es. supuesto. Sí. Hemos visto que de repente la gente se pone la mascarilla acá abajo de la nariz, no nos sirve. Hay que cubrir O bien gente que se nariz, sacaba la boca. mascarilla para fumar.
y volví a ponerla. Tal Eso lo cual. vi mucho en la pandemia. Es terrible, y la otra que Mm, es terrible es que se la bajen, se pasan la mano y se pasan los mocos por sí, todos lados. mm, Entonces eso también contamina. así es. Cruzada, después sacándosela de las aletitas sin tocarla, no tenerla Ujú. más de 3 horas puesta o que mientras ya se moja con saliva o con Sí, secreción nasal volverla a sacar. también. Mm, ujú. Pero sí Sí, protege porque sí, también, si va ahí va a matar dos pájaros de un tiro. exacto, porque efectivamente protege contra los virus, o sea, en el fondo el contagio que va a tener de otras personas, protege contra los alergenos, ya, porque si es una asmática severa probablemente es muy alérgica. Época en En el Santiago, caso, por ejemplo, podría ser de Santiago, esta época, marzo y abril, en Santiago son las malezas. Así que tipo, ya exacto, o sea, y debe ser un poco más grande si viaja en metro, por lo tanto probablemente sabe ocupar bien la mascarilla. Pero en el caso en el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en el sur, también la mascarilla filtra un poco la contaminación ambiental. Te llega menos directo en el fondo. Así que sí, sobre todo si es asmática severa, creo que es una súper buena medida. Es barata en el fondo de implementar y lo puede utilizar, digamos, en su y ella debe estar medio acostumbrada también. Así que la mascarilla igual disminuye la probabilidad. No la disminuye a cero, sí, desafortunadamente, digamos, exactamente. pero algo le va a ayudar y por supuesto ya lo conversamos, mantener su tratamiento antiasmático como corresponde. Probablemente si tiene unas más severas está con al menos 3 o 4 fármacos por su control. Es más difícil controlar, o sea, uno tiene un paciente asmático más severo, requiere más fármacos y por lo tanto de repente es más difícil ocupar todos los fármacos como te dicen, porque no es lo mismo ocupar un medicamento 2 veces al día que 4 medicamentos, uno 2 veces al día, otro una vez al día, otro de repente. Entonces ahí uno tiene que ser bien ordenado. Nos están preguntando por otro tipo de probiótico, el Biogaya, si nos sirve para estimular el sistema inmune. La verdad, Ya no dimos mucho. marcas. La verdad, no mucho. Para no decir la marca, vamos a decir que es Lactobacillus reuteri, que tiene mucho más evidencia en cuanto al tema de los cólicos, que es para lo que más se utiliza. Gastrointestinales, sí. Tiene un Ujú. efecto menor en el sistema inmune, pero es mucho más gastrointestinal por lejos. Sí, para el sistema inmune no tiene tanta la evidencia porque está hecho, digamos, subjetivo es otro. Eh, um, eh, estamos viendo acá siempre varias preguntas. Entender un poco y lo mismo que dijo Gema al inicio, ¿cierto? Entender que el sistema inmune, yo le digo siempre a los padres, es complejo, es un sistema complejo. Si las vitaminas y los probióticos, los golpes vitamínicos, los clásicos te preguntan por golpes vitamínicos, sobre todo las abuelitas, porque a todos El nos neurobioma. pasó Ese es la, un la clásico. famosa neurobiota para los viejitos exactamente, o a todos nos pasó esto de que o nuestras abuelas me decían, a mí me daban, no sé, aceite de bacalao, aceite de no sé qué, y no me enfermaba, digamos. Pero si nuestro sistema inmune es muy complejo, entonces si fuera porque nos dan más vitamina, le pondríamos vitamina al agua y los niños no se enfermarían más, digamos. ¿Ya? Se Exactamente. necesita una interacción con el virus para poder tener un sistema maduro en el fondo. Los anticuerpos que hablamos al principio de forma resumida, porque como dices tú, es un sistema inmune bien complejo, que uno lo resume en moléculas como más fácilmente reconocidas a nivel Mm, popular, pero es absolutamente complejo y cada vez se descubren más cosas, por eso también las enfermedades autoinmunes son tan complejas. Entonces, es súper importante tenerlo en cuenta y la famosa neurobienta, como digo yo, ya, si no le va a hacer mal, no importa, sí. pero no crean que le Mm, va a hacer bien, porque el complejo exacto. tiene que ver con otras cosas, de hecho, no con la Mm, inmunidad, tiene que ver mm. con las neuropatías, con los dolores estos como neuropáticos, sentir adormecimiento de los pies, los pacientes diabéticos, con algunas Por cosas más eso, por eso lógicas. se asocia a los viejitos también, ¿cierto? A los Para no adultos para mayores. más, así que no Mm, le sacamos nada con darle suplementos. Sí, ahí es importante suplementar a los niños que ahora actualmente son muy veganos o vegetarianos, sí. que no tienen un Ujú. consumo de alimentos
asociados a mejorar la vitamina, el complejo B, que no consumen leche de vaca, que no consumen carne, que no consumen legumbres, sí, a esos niños hay que suplementarlos. Pero como en todo, siempre lo ideal, igual como dije en la vitamina D, medir los niveles de vitamina B12, ver que no tenga anemia ese niño también por el déficit También, de crecimiento. de fierro. Ujú. Todas estas cositas Sí. van Ujú. evaluando, o sea, todo no es tan simple. Si fuera súper simple, ya estaríamos, Ujú. como dicen, Sí, con la lo mismo receta, que le digo yo a Darío. con la receta Exacto, de cocina y los exacto. usos cesantes. Exacto. No, Mira, hacemos nos habían preguntado. con una misma familia, hablando en serio. Yo siempre les cuento cuando tengo becado interno, no sé, pues tengo una familia con dos asmáticos, con dos fibrosis quística, y los dos asmáticos y los dos fibroquísticos se comportan absolutamente distintos, siendo Distinto. hermanos, Mm, recibiendo la misma alimentación, los mismos mm, papás, el mismo ambiente, sí, porque hay muchas exacto. cosas que varían en la famosa epigenética, es tanto lo Ujú. que varía en el ambiente, los genes y la respuesta adaptativa específica de ese ser humano, aunque compartan genes. Exactamente. Así es. Yo un poco les digo a los pacientes que van al jardín, les digo a la sala cuna, les digo, mira, todos los niños respiran el mismo aire contaminado que tenemos en la ciudad, todos respiran los mismos virus, van al mismo jardín, pero no todos reaccionan como reaccionó tu hijo, o hacen las bronquitis recurrentes, o tienen mocos todo el tiempo. ¿Ya? Y eso es porque tiene una susceptibilidad genética al desarrollo de esto. Vamos a contestar, por honor al tiempo, vamos a contestar dos preguntas más. Nos habían preguntado sobre el aseo nasal y esta es una muy buena pregunta que también es un mito. ¿Cómo se puede realizar un aseo nasal a un bebé de 6 meses sin riesgo de otitis? Y si los aspiradores nasales son recomendados. Es una buena pregunta, Perdón, pero también es un gran mito. perdón que me ría, pero claro, como dices Mm. tú, es como un mito. O como una vez me dijeron, y por eso me río, que se le va a salir el cerebro. Ah, sí, pues a mí también me han preguntado si es que no se le va a ir al cerebro el agua, sí. Sí. Entonces ahí uno lo piensa al revés. A los niños que nacen en el agua se ahogarían. Estamos por ahí, que están en un ambiente acuático Exacto. totalmente durante los Ujú, 9 meses, o menos si son ujú, prematuros. Y lo otro es que los niños en realidad, primero, son muy inteligentes y se adaptan a todas las ujú. cosas. Pero primero, lo que hay que tener claro es que tampoco hay que ser tan invasivos necesariamente. Si yo como mamá no me siento segura, usemos los sprays nasales Ah, mm, y el aspirador nasal. No ocupemos ni la jeringa con suero, ni las botellas, otra vez voy a decir marca, ujú, ni las botellas de ujú, Sinocide. Ocupemos lo más ujú, simple, lo más sencillo, lo que pueda entrar en esa fosita nasal tan pequeña. Pero sí es importante sacar y sacar mocos, sobre todo en los bebés chiquititos, porque el bebé respira solo por la nariz. Si tiene mocos, se obstruye nasalmente y ya se ahoga y no respira bien. Entonces, ujú. costo-beneficio, aunque le entrara agüita por todos lados, va a ser mejor sacar los mocos que dejarlos ahí. No genera Ujú. riesgo de otitis y al revés, Así en es. un que no se trata la rinitis bien, sí tiene más riesgo de tener Claro. otitis, conjuntivitis Ujú. y obviamente sinusitis. Así que es mucho más importante el tratarlo. No se le Excelente. va el cerebro tampoco, como digo yo Ujú. siempre, no, es que con una vez al día, no, o sea, si está lleno de Sí, moco, no es necesario cada un minuto le hacemos aseo nasal, tal ¿ya? cual, es verdad. Horario definido. Acá la mamá pregunta hacia dónde va la jeringa, porque dice que no sabe. Siempre es un niño, un bebé de 6 meses, no es, a ver, hacerle, quizás a uno le da como más susto, pero es más fácil hacerle a un bebé de 6 meses que hacerle una aseo nasal a una guagua de 2 años, porque Sí, los de dos absolutamente. años pelean, exactamente. No lo Y hay puedes que reducir agarrarlo como entre dos o tres, así es, así es. totalmente. Ujú. Y la jeringa, hacia dónde tendría que apuntarla cuando se hace su aseo nasal? En general, para el aseo es más hacia el tabique porque la idea es que se comunique con el otro lado y salga por el otro lado. Y salga, Y exactamente. eso es al corticoide nasal, Muy bien nasal. evento crónico que tiene que ir hacia afuera para Hacia el des- ojo, hacia la nariz. O sea, perdón, hacia la nariz, al oído, hacia el oído, exactamente. para desinflamar los cornetes, para tener menos riesgo de sangrado de los vasitos que están en el tabique nasal y que Ujú. se absorba ahí en la mucosa. Y siempre se usa el corticoide nasal después del aseo nasal porque si no se queda en el moco y no cumple su efecto.
Exactamente. Mira, aquí alguien que preguntaba por, ya lo conversamos, lo conversamos, pero donde dice, ¿existe evidencia sobre el impacto de la calidad del aire interior en la salud respiratoria y cómo se compara con la contaminación del aire exterior? Claro, lo que conversamos, con el aire exterior que tiene contaminación ambiental o humo del tabaco, por ejemplo, que el papá esté fumando afuera justo y justo da para la ventana del living o la ventana de la pieza del niño, eso le va a irritar las vías aéreas, porque lo que se produce el aire contaminado es una irritación de la vía aérea. Además, hay estudios bien interesantes que muestran el aire contaminado no solo con el humo de la leña, que es lo que nosotros tenemos acá en el sur, pero sí en Santiago en su tiempo con la contaminación de los autos, ya que fue en los años 90 y que se hizo todo este tremendo plan de descontaminación de Santiago. eh, la contaminación, el material particulado fino, tiene la capacidad de arrastrar alergenos y de arrastrar virus. Entonces es más fácil, además, que junto con la contaminación entre el virus y entre el alergeno, como que se pegan a la molécula de contaminación en el fondo. Enfermarse, obstruirse y por eso que Exactamente. en preemergencia o en alerta ambiental se suspende el Ujú. ejercicio y ese tipo de cosas. Ujú. Es importante considerar Exactamente. eso. Y lo otro que no hablamos, ya que se Ujú. habló del humo de nuevo de tabaco y Ujú. como podemos ser aburridoras en eso, porque es súper importante, Sí, está el sí. concepto del humo de segunda mano, que es cuando yo estoy fumando, el niño o el adulto, porque puede ser un adulto también el que está afectado, sobre todo si es crónico respiratorio, está Ujú. al lado y recibe este humo que yo fumo. Y el otro es el humo de tercera mano, que es este que se impregna en superficies, en las cortinas, en las alfombras, en los tapices de living, comedor, y Ujú. ese puede persistir meses y hasta años. Entonces es estar constantemente contaminado en tu propio hogar. Así que, y Ujú. como decías tú bien antes, con lo que está en el ambiente, si yo vivo en Osorno, vivo en Santiago, pucha, nada que hacer, pero lo que Sí, yo po. puedo modificar es lo que está en mi casa. Ujú. Entonces, dejar de fumar, hacer aseo, limpieza, aspirar, cambiar los tapices, etcétera, todo lo que yo tenga que hacer para evitar esta contaminación intradomiciliaria. Y además que el tabaco, yo les digo a los papás, pero además piensa que es caro. O sea, esa Exacto. plata la puedes utilizar en, piensa todo lo que gastas en cigarro y piensa todo lo que te podrías ahorrar, digamos. Como último, para verlo, la gran mayoría de los padres que van y que yo les pregunto y fuman eh, son jóvenes. Entonces yo les digo, además ustedes son súper jóvenes. La gran mayoría, bueno, yo También. veo muchos, obviamente muchos pacientes asmáticos y muchos de ellos tienen antecedentes de alguno de los padres asmáticos, entonces además también es una afectación terrible el tabaco siendo tan joven, tener 30 28 años y ya estar fumando, queda mucho para la vida, digamos. Exacto, o sea, aparte del daño normal, a veces, que es terrible, porque Ujú. para nosotros es mucho más Ujú. objetivo el asma o el EPOC, Ujú. pero para ellos, de repente, como digo yo, para los adolescentes y para los papás, cuando les digo que se les deteriora la piel con el Ah, cigarro claro, y con el es vapeo, más, claro. es mucho más impactante eso Mm. o la impotencia, Ah, que sí, el pues, para la gente, darse de pulmón los o cualquier adolescentes o los adultos jóvenes, sí. Así que por ahí va Mira, la... sí. Mira, estoy tratando de tratar de contestar todas las preguntas. ¿Cuál aspirador nasal se recomienda? En verdad, cualquiera que uno le haga así. Una En mi succión con la experiencia, antigua, la perita ujú. genera mucho más lesiones de la nariz Mm. porque se aprieta adentro y se suelta, Ujú. perdón, se aprieta afuera y se Afuera suelta y se de suelta la así. nariz. Ujú. Eso genera Sí. mayor presión y más daño versus el conito que queda Ujú. fuera de la nariz y se succiona. No les llegan los Ujú. mocos a la boca por si acaso, que esa también es otra pregunta frecuente. Y yo, por experiencia personal, en algún momento cuando mis niños eran chiquititos, mi marido compró el que es eléctrico y en verdad no sirve para nada. O sea, es mucho más práctico cuando lo hace uno mismo. Lo que pasa es que, claro, uno piensa que se está comiendo los mocos los niños y a algunos les puede dar un poco de asco, digamos, pero eso Pero no. es parte de la maternidad, Aparte nomás, que por se puede cierto. controlar la velocidad, por así decirlo, la fuerza con la que tú Claro. aspiras versus el eléctrico, que es una continua. Y alguien que nos pidió, esto es una buena pregunta en relación a la ventilación, y ya que con esto vamos a cerrar.
¿Qué tan importante es la renovación del aire? Que no lo habíamos, no lo profundizamos tanto. En el fondo, meter aire fresco en comparación con solo recircular o purificar el aire. Eso es súper importante. Como decíamos antes, los purificadores tampoco tienen demostrada tanta Así evidencia es. de que sirvan, pero sí Ujú, la ventilación. ¿Ya? O sea, por lo menos una vez al día, lo que a veces uno recomienda primero que sean horarios, no muy temprano en la mañana ni no muy tarde en la noche, porque a esa hora también decantan todos los alergenos y contaminantes. Entonces, si ujú, yo quiero ventilar a esa hora, además entro los ujú, alérgenos y los contaminantes. Entonces, de repente, mediodía es una súper buena hora para ventilar toda la ujú, casa, el colegio, la ujú. consulta, todo lo que uno Ya. quiera ventilar Ujú, es mucho más importante que el purificador o recircular el aire. O sea, la ventilación real. Ojalá ya. media hora, por lo menos. ¿Ya? Así que eso es súper, súper, súper importante. Que no lo olvidemos, y como decía al principio de la charla, cuando estuvimos en pandemia y estaban abiertas las puertas y las ventanas en los colegios, los niños se enfermaron menos. Así que no tiene que ver el frío, sino que la limpieza de los virus. De los virus, así es. Ya, les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos hicieron preguntas. Tuvimos muchas preguntas, traté de leerlas y tratar de contestar todas. Hay algunas que se fueron repitiendo los temas y que las contestamos como en bloque. De nuevo les quiero agradecer por haberse conectado, por ocupar este espacio que hemos ideado para nuestros pacientes, porque esto nace desde nuestra práctica diaria en todo el país, digamos, eh, y de preguntas que siempre los padres tienen, eh, y que en el fondo la idea es poder responder estas preguntas y que se haga una buena práctica con sus hijos, con gente que nosotros sabemos que saben de lo que le están hablando y que son estudiosos, ¿cierto? Y que manejan el tema porque uno puede encontrar un montón de fake news, como se dice, ¿cierto? O un montón de cosas Hola, de que no TikTok. son reales y que a los padres los pueden incluso angustiar más, ¿cierto? O pueden entrar en malas prácticas, como no vacunar a los niños porque tienen tos, o no vacunar a los niños porque están con antibióticos, o no vacunar a los niños porque tienen moco, o no querer hacerle algún tipo de estudio porque piensan que no se puede, ¿ya? Eh, Así que en conclusión, existen algunos tipos de eh, medicamentos o cosas en el mercado que ayudan a estimular el sistema inmune de tus hijos para que se puedan enfermar menos. Sin embargo, resfriarse y tener mocos y tos es muy habitual en los niños pequeños. De hecho, pueden estar con tos casi prácticamente todo el invierno, 5 o 6 meses. Es muy importante vacunar cuando la autoridad en el fondo lo tiene medido. Los niños siempre son un grupo más susceptible, por lo tanto siempre hay vacunas para los niños. Y la parte ya de los pacientes más crónicos asmáticos, mantener un buen tratamiento, mantener un buen control con la técnica inhalatoria, sus medicamentos inhalados. Niños con fibrosis quística, por ejemplo, mantener sus controles, vacunarse también. Los pacientes que tienen alteraciones inmunológicas, súper importante la vacunación, probablemente más que los niños sanos, digamos. Y de verdad, y efectivamente, si tienen dudas o más dudas, nos pueden escribir y también pueden seguirle consultando a sus pediatras, a sus broncopulmonares. Uno eh, trata de ser como un médico de cabecera para sus pacientes, así que es súper importante que ustedes tengan esa confianza también con sus pacientes. Ya les agradezco de verdad por estar con nosotros aquí. Vimos que tuvimos hartas aceptaciones y que tenemos todas las ganas de seguir con otros temas súper importantes como la tos, como los mocos, como cómo hacemos bien un inhalador, por ejemplo, vapeo, tabaco. Podemos ahondar en ese tipo de temas. Hay muchos temas que se pueden conversar, y espero que esta instancia les haya servido. Agradezco a la Gema porque se dio el tiempo, nos dimos el tiempo de estar acá, y todo esto es para
para que la sociedad pueda salir a la comunidad y porque básicamente nosotros los servimos a ustedes como médicos, digamos, como profesionales de la salud. Así que agradecerte, Gema, agradecer a la gente y no sé si quieres dar algunas palabras ahora antes de despedirnos Yo creo que para redondear, completamente. tuvimos 1 hora y cuarto y un Sí. poquito más, Ujú, así que espero que no los hayamos lateado, que hayamos contestado ujú, sus dudas y recordarles que va a estar en el canal de YouTube de la Sochinep, que sigan nuestras redes sociales, @Sochinep, que sigan a la doctora Rivera, doctora abreviado, guión bajo Natalia ujú, Rivera, y mis redes ujú, sociales, gema.perez.alarcón, que nos pueden seguir haciendo preguntas y ojalá ujú, dándonos ideas de nuevos conversatorios, tips y cosas que les interese ver, tanto para que subamos a nuestras redes sociales y hagamos en los conversatorios. ujú. Y que tengan Eso, una buena semana. exacto. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, buenas chao. noches.